Mi corazón te oye decir, ven a mí, correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti. Cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad. Eres mi cielo, allí quiero estar, envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi cielo. Ven a mí, correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti. Cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad. Eres mi cielo, allí quiero estar, envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi cielo. Pintas el aire con tu fragancia, esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Fragancia, esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Cierras el aire con tu fragancia, esparces tu gloria y majestad. Cierras el aire con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Buenas noches, Iglesia. Estamos muy felices de podernos reunir hoy para compartir de la palabra de Dios y enseñar algo nuevo sobre su palabra. Entonces vamos a leer el Salmo 139 del 13 al 18, que dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras cobrando forma en secreto, mientras me entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Pues este versículo, como podemos ver, dice que Dios tiene registrado cada día de nuestra vida en su libro. Dios sabe los planes que tiene para nuestra vida y estos son buenos.
A veces dudamos que Dios tiene un futuro planeado para nosotros y tenemos diferentes tipos de problemas o tal vez no tenemos la suficiente fe y es difícil para nosotros creer que un Dios ha planeado cada parte de nuestra vida e incluso todo lo que hemos vivido. Pero Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Él planea usar todas las cosas para bien. Dios quiere usar lo desordenado, lo que causa confusión e incluso nuestro dolor para transformarnos más a la imagen de su Hijo. Si el buen plan de Dios es hacernos parecer más a Jesús, entonces podemos esperar que vengan pruebas. Después de todo, la vida de Jesús estuvo marcada por pruebas. No puedo imaginar una forma cómoda de cargar la cruz, pero eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Y Él nos pide hacer lo mismo. Entonces necesitamos aceptar nuestras pruebas en vez de huir de ellas. Afortunadamente, a través de la vida de Jesús, sabemos que hay un propósito en nuestro dolor. Dios todo lo hace perfecto y Él no desperdicia nada, incluido el sufrimiento. Él no siempre nos saca de las pruebas porque planea usarlas. Dios no detuvo el diluvio para rescatar a Noé. Dios lo mantuvo a salvo en medio de las olas. Dios no salvó a Daniel de la fosa de los leones. Él lo protegió con las bestias a su lado. ¿Y recuerda sus palabras llenas de fe en Daniel 3:17? Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Ellos dijeron: el Dios al que servimos puede liberarnos. Nosotros debemos confiar en Él cuando Él no actúa según creemos que debería hacerlo. Incluso si los planes de Dios para nuestras vidas no son lo que esperábamos. Aprender a confiar en Dios es parte de su buen plan. Dios no nos está salvando de las pruebas. Él quiere transformarnos a través de ellas. Y no solamente lo sé por leer la Biblia, lo sé por mi propia vida. Mi familia y yo no estamos pasando una situación muy fácil, pero confiamos en Dios y sabemos que Él tiene un futuro planeado para nosotros. Y aunque nos equivoquemos, Dios usa nuestras fallas para hacernos mejores personas y aprender que lo que hicimos estuvo mal y no caer así con la misma piedra 2 veces. Él ha usado el rechazo para llenarme de verdad. Él ha usado mi falta de control para formarme como guerrera de su ejército. Él quiere usar todo lo que tú enfrentas también. ¿Cómo podría Dios usar lo que estás pasando para formarte más a la semejanza de Jesús? Dios usa todas las cosas, incluso redime el sufrimiento. Dios quiere tomar nuestro dolor y angustia para transformarnos a través de Él. Él quiere usarlo para su gloria y para nuestro bien, para hacernos más a la semejanza de Jesús, para nuestro bien y para el bien del mundo. Porque adivina, ¿qué es lo que necesita nuestro mundo? Así es, nuestro mundo necesita a Jesús. ¿Y cuál es el plan de Dios para nuestro mundo? Transformarnos a ti y a mí. Amén. Amén. Muy bien, iglesia, y después de esta bonita reflexión quisiera continuar y aprovechando, por qué no, que estamos en el mes de los milagros, para contarles una de las historias más tristes y más emotivas y a la vez más inspiradoras que han existido en mi vida. Quisiera contarles la historia de Yuri Gagarin. No sé si alguno de ustedes sepa a quién me estoy refiriendo, pero él es conocido porque fue el primer astronauta de la Unión Soviética que fue capaz de salir a dar un paseo por el espacio. Este paseo se realizó en 1961 y más que por esta hazaña, él es reconocido por la comunidad, sobre todo atea, porque cuando llegó del espacio, sus primeras frases fueron "I don't see any God up here", o lo que por su traducción en español significa "no vi a ningún Dios desde allá arriba". Bueno, ¿por qué les empiezo a hablar de él? Porque cuando yo era joven tomaba estas frases, o cuando todavía no conocía y tenía una relación establecida con Jesús, en mi intimidad con Él, consideraba estas frases como un ámbito o como un estímulo o como un argumento para decir que realmente no había ningún Dios o que no existía ningún Dios. Sin embargo, en algún punto de mi vida empecé a hacerme la pregunta de si Yuri, el astronauta, realmente estaba en lo cierto, de si realmente Yuri, la única manera en la que Yuri hubiera podido conocer a ese Dios superior a él mismo, que esté por encima de su creación, que esté fuera del espacio, sería realmente saliendo del espacio.
y caí en cuenta de que la verdad es que Yuri no necesitaba salir al espacio a dar un paseo para ver a Dios. Lo que él necesitaba es que ese Dios en el que él quería creer se presentara y se revelara a él de alguna manera. Es decir, que este Dios se introdujera de una u otra forma a la realidad de Yuri y se revelara a él. Por eso considero que lo que Yuri tenía que hacer era no salir al espacio, sino estar en la tierra y empezar a ver a Jesús. Este pensamiento me llevó a recordar el siguiente pasaje de la Biblia que quiero que me acompañen a leer. Se encuentra en Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Así que este versículo confirmaba mi teoría acerca de lo que realmente tenía que hacer Yuri. Para que Yuri conociera a Dios no necesitaba salir del espacio, necesitaba empezar a creer en Jesús. Y seguidamente a este pensamiento empecé a razonar un poco más acerca de la vida de Yuri y me puse a pensar acerca de que si su hazaña más grande en la vida fue haber salido al espacio, y claramente esto no es algo que todos vayamos probablemente a hacer en nuestra vida, podamos ver la Tierra desde el espacio sideral, pero después de que Yuri toca la Tierra, dice su famosa frase: nunca hubo una hazaña más grande. Y quisiera compartirles este dato, y es que su momento de gloria solamente duró 1 hora y 48 minutos. Es decir, que por lo que Yuri es recordado hasta el día de hoy, quizás por algunos compañeros de la Unión Soviética, por algunos rusos o por algún personaje de la comunidad científica, solamente duró 1 hora y 48 minutos. Y cuando te das cuenta de esto, de que toda tu vida fue definida, o de que lo más grande que pudiste hacer en tu vida solamente duró 1 hora y 48 minutos, lo que trae a mi vida es desesperanza, lo que trae a mi vida es desilusión, lo que trae a mi vida es un panorama bastante desesperanzador. Y quisiera compartirles en este momento, y quisiera que me acompañen a que miremos otro panorama desesperanzador en el que nos encontraba en un momento la humanidad. Y quisiera hablarles del panorama después de esos 400 años de silencios en los que vivió el pueblo de Israel. Resulta que desde que se escribió el libro de Malaquías hasta que se escribe el libro del Evangelio de Mateo, pasaron 400 años, ¿sí? Y estas personas vivían dentro de un panorama bastante desalentador, porque pues ellos tenían que vivir bajo la ley mosaica, la ley de Moisés, ¿sí? Y quisiera compartirles lo que me lleva a pensar que ellos estaban atravesando por una situación bastante difícil. Y el versículo que quisiera que me acompañen a leer se encuentra en Santiago 2:10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las obedece todas. Y no sé si en este punto ustedes sean conscientes de lo que está diciendo este versículo, pero es bastante preocupante, porque si nosotros nos encontráramos en esa época, lo que quiere decirte es que aunque pudieras guardar el 99% de los mandamientos que había para la época, pero solo fracasaras en uno, eras culpable de todos. Y quisiera compartirles un poco del estudio que hice acerca de estos mandamientos. Resulta que la ley mosaica, o la ley de Moisés, por muchos historiadores fue reconocida como una ley bastante extensa. Muchos de nosotros creemos que la ley de Moisés se basó solamente en los 10 mandamientos que se describen en Éxodo. Sin embargo, junto a estos 10 mandamientos habían 613 preceptos, ¿sí? Los 10 mandamientos estaban incluidos en estos. Y entre estos estaban el código de la alianza, el decálogo ritual, el código deuteronómico, el decálogo, el código de santidad y el código sacerdotal, los cuales, como les comenté al inicio, acumulaban un número de 613 preceptos. Y lo que me resulta desalentador es que aunque tú pudieras guardar en tu corazón día a día por el resto de tu vida 612 de esos preceptos, si tan solo fallaras en uno de ellos serías culpable de los 613 completos. Y viendo este panorama puede que te resulte algo complicado de entender, pero no del todo desesperanzador. ¿Y en dónde viene en dónde se encaja esta palabra desesperanza en esta historia? Resulta que tenemos un versículo, el cual es Romanos 3, 10 al 18. Como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo.
Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Y lo que me resulta realmente doloroso al leer este versículo y este pasaje de la Biblia es que a pesar de que Dios dio 613 oportunidades a todos los humanos de poder agradar completamente, de poder conquistar su corazón de una manera total, nadie fue capaz de hacerlo. Todos blasfemaban, todos cometían pecado, todos estaban llenos o había algo en su corazón que no les permitía poder encontrarse con Dios. Y más que dolerme por la humanidad, más que dolerme por las personas que vivían ahí, me duele porque sé que cada persona que existió en la tierra, de una u otra manera, y para esas épocas, en esos 400 años de silencio, rompió el corazón de Dios. De alguna u otra forma, todos pecaron y no existía ni uno justo o agradable entre la presencia de Dios. Sin embargo, después de estos 400 años, empezamos con el Evangelio de Mateo y quisiera que nos fijemos en esta palabra, Evangelio, que por su definición textual significa buena noticia. Y estamos de acuerdo que para que exista una buena noticia, antes de esta tiene que haber un panorama desolador, un panorama en el que no exista esperanza, un panorama demasiado malo, que era el panorama en el que se encontraba la humanidad antes de estos 400 años, durante estos 400 años, perdón. Y miren que un sinónimo de esta desesperanza era la cruz. Y en este momento vamos a hablar de cosas bastante o un poco fuertes y cosas en las que quizás no se vayan a sentir muy cómodos o en las que quizás no te vayas a sentir muy cómodo, pero la cruz significaba humillación ante el pueblo judío. La cruz significaba tristeza por el pueblo judío. Era una forma de representar cómo el Imperio Romano humillaba al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y de hecho, miren que para esa época existían muchos tipos de tortura. Existían, por ejemplo, hablamos de épocas en las que no existían los derechos humanos, ¿vale? Y estamos hablando de épocas en las que las personas morían apedreadas. Estamos hablando de épocas en las que se practicaba el desollamiento de las personas. Estamos hablando de épocas en las que habían maneras muy horribles de morir, maneras muy crueles de castigar a aquellas personas a las que las encontrabas culpables. Y sin embargo, el peor de estos castigos era la cruz. Y creo sinceramente en lo profundo de mi corazón que cuando el pueblo judío miraba que en Gólgota existían cruces o habían cruces o se iban a crucificar presos o se iban a crucificar personas, sentían mucha tristeza. Y aparte de sentir mucha tristeza, también había miedo, también había temor, también había recuerdos de que ellos estaban esclavizados, de que ellos estaban bajo un yugo dominante y no era el yugo de Dios, sino era el yugo del Imperio Romano. Pero sobre todo lo que significaba la cruz para el pueblo judío era desesperanza, era recordar que estaban siendo esclavos ante un pueblo que los masacraba, que era el pueblo romano, ante un pueblo que los humillaba, que encontraba deleite en sentirse superior a ellos. Sin embargo, Jesús toma este símbolo de la cruz y él elige esta muerte de la cruz para que las personas que creyeron en él y las personas que creyeron en su nombre cambien ese sinónimo o ese pensamiento de humillación y de tristeza, y aquellos que reciben a Jesús en su corazón y que creen que Él es el Hijo de Dios dejan de ver desesperanza, dejan de ver tristeza en la cruz y empiezan a ver esperanza, empiezan a ver una promesa de luz, empiezan a ver vida eterna. Y es esto lo que hace Jesús en todas nuestras vidas, y es esto lo que promete el Evangelio, y es esto lo que Jesús vino a hacer al mundo. Él vino a hacer una revolución, pero no una revolución alzando el puño y yendo en contra del Imperio Romano. Vino a revolucionar los corazones de los hombres. Y es por eso que encontramos tantos contrastes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y quisiera que me permitan leerles algunos ejemplos. Jesús vino a revolucionar esa idea de anhelo que se encuentra en Job 23:3 por esa realización que se describe en Juan 1:45. Vino a cambiar esa imagen del Creador de Génesis 1:1 por esa imagen del Redentor que se encuentra en Gálatas 3:23. Esa imagen del Dios majestuoso de Éxodo 19:18, al que quizás por su santidad no podíamos encontrar o acercarnos,
por ese Padre nuestro de Mateo 6:9. Esa oscuridad espiritual que se describe en Salmo 82:5, por esa luz del mundo de Juan 8:12. Vino a cambiar la victoria de Satanás, que se describe de alguna otra manera en Génesis 3:6, por esa derrota de Satanás en Apocalipsis 20:10. Vino a cambiar el hecho de que la muerte reinaba, según Génesis 3:19, por esa vida eterna y esa promesa que está en Juan 5:24. Vino a cambiar la esclavitud de Proverbios 5:22, por esa libertad de Romanos 8:2. Vino a cambiar esa idea del Mesías esperado, que se describe en Malaquías 3:1, por ese nuestro Salvador de Lucas 2:11. Y finalmente vino a recuperar ese paraíso perdido, vino a revolucionar esa idea del paraíso perdido de Génesis 3:23 por ese paraíso recuperado de Apocalipsis 22:14. Y es por eso que yo considero que si Jesús es capaz de transformar años de historia, años de pensamientos negativos, una cruz que significaba humillación, una cruz que significaba desesperanza, por cosas positivas en tu vida, Él puede hacer lo mismo por las cruces que tú tengas en tu vida. Él hace exactamente lo mismo en tu vida. Y considero que este es el milagro más grande que puede existir en la vida de cualquier persona. Está por encima de una provisión inesperada, está por encima de que puedas levantar a los muertos, está por encima de que puedas sanar a un paralítico, está por encima de que puedas hacer ver a un ciego. El hecho de que puedas permitirte tener un momento de eternidad en la gloria de Dios y no solo 1 hora y 48 minutos de gloria en el mundo. El hecho de prometerte una eternidad junto al Padre, que hay esperanza aún más allá de la muerte, que vas a resucitar, es el milagro más grandioso que puedes encontrar en tu vida. Y es por eso que mi invitación el día de hoy es a que si quieres ver milagros, mires ese milagro tan enorme que se cuenta en la cruz, porque es un milagro que aún se sigue escribiendo día a día, que aún sigue atrayendo a más corazones hacia sus pies, sigue atrayendo muchos corazones hacia la cruz, porque es un milagro en el cual se sigue escribiendo hasta el día de hoy, porque muchos corazones llegan y Jesús llega a muchos corazones y a muchas vidas día tras día. Y es por eso que mi invitación el día de hoy es a que si tú quieres ver milagros, está bien que quieras tener una provisión, porque Dios nos manda también a ser felices y a ser contentos en este mundo, pero considero que el mayor milagro que puedas hacer por alguien y que tú puedes hacer como hijo de Dios es hacerle una invitación a que otra persona llegue y acepte a Jesús en su vida, porque eso va a traer un milagro increíble, va a traer esperanza a su vida, va a traer esos sinónimos de tristeza en su vida y van a ser revolucionados de alguna manera que aún no alcanzo a comprender, porque Jesús es capaz de hacerlo. Y quisiera que encontremos esos milagros, que seamos capaces y valientes para ir en busca de esos milagros, para ir en busca de esas vidas, para seguir siendo capaces de escribir ese milagro que se desarrolló en la cruz. Así que, amada iglesia, en este momento te invito a que cierres tus ojos y nos permitamos entrar ante la presencia del Padre y poder decirle: amado Señor, queremos que en este momento nos recuerdes cada día, cada instante de nuestras vidas, ese milagro que se escribió allá en la cruz, ese momento en el que la justicia y el amor se dieron un beso, Señor, ese momento por el cual nosotros podemos tener una eternidad junto a ti, ese momento que nos llena de esperanzas en nuestra vida, ese momento en el que nos ayuda a caminar cuando todo parece perdido, Señor. Queremos que nos ayudes a recordar siempre en lo profundo de nuestro corazón todo ese amor que sucedió en esa cruz, amado Padre, porque yo no veo una muerte, yo no veo un sacrificio, veo amor en la cruz, Señor. Yo sé que lo que te detuvieron en esa cruz no fueron los clavos, Señor, sino fue el amor que tú sentías por mí, fue el poder ver cómo yo iba a poder tener, cómo tú ibas a poder tener una eternidad junto a mí, Señor, si tú hacías eso que parecía tan difícil. Y te pido, amado Padre, que no solamente nos lo hagas sentir a nosotros, sino que nos des la capacidad de poder expandir ese mensaje, de poder llevar ese mensaje de esperanza a todas las personas que en este momento están pasando por una situación difícil a causa de esta pandemia, que están enfermas, que se encuentran quizás pasando por necesidades, amado Señor. Quiero que
nos ayudes a tener la valentía, a tener la sabiduría que proviene de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos llevar este mensaje de esperanza, para que nosotros podamos ser esa luz en medio de las tinieblas para las personas, para que seas tú, amado Señor, llegando a sus corazones y transformando esos pensamientos de preocupación, esos pensamientos de muerte, esos pensamientos de tristeza, porque sabemos que tú eres capaz de transformar las cosas con tu poder, amado Jesús. Amado Señor, te pedimos porque nos ayudes a ser personas que vayan cada día y que sean cada día más conformes a tu voluntad. Te pedimos porque seas tú proveyéndonos y dándonos en sobreabundancia, Señor, para que podamos bendecir a los demás, que seamos bendecidos y podamos comprender cada día más de tu amor para poder transmitirlos a las personas que más lo necesitan. Porque la manera de sostener tu mano, la manera en la que podemos verte, la manera en la que podemos ayudarte, amado Señor, es si ayudamos a aquellos que son tus hijos y que más lo necesitan. Porque tú quieres llenar el cielo con tus hijos, Señor, quieres llenar el reino con tus hijos, y nosotros queremos verte feliz, nosotros queremos que muchas más personas lleguen a ti. Hemos orado en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familias, esperamos que tengan una linda noche. Recuerden seguir conectados de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos en la reunión especial a las 10 de la mañana. Nos vemos. Adiós. Adiós.